Pues buenas tardes a todos los que nos siguen, los que nos escuchan, igual que han estado participando. Bienvenido, maestro Antonio Pacheco. Gracias, profe Toño Pues la Rivas. situación, la situación sigue con incertidumbre, maestro. Bueno, en el sentido de cómo nos dibuja esta enfermedad que nos trae un poquito movidos de cabeza, ¿verdad? Sí, Y pues ya al parecer las partes oficiales, pues ya dieron su palabra de que el regreso se da porque se da. Sin embargo, pues el mismo Andrés Manuel, en una de sus conferencias, él dijo, bueno, a pesar de que se dé, son los padres de familia quienes en último momento deciden si mandan a sus niños o no los mandan. sí, Y pues hasta ahorita es lo que hay, ¿no? Si el padre de familia decide mandárselo a la escuela, pues se atenderá. Y si no, pues se tiene que buscar de cualquier manera la forma de darles la atención. Pero sí. pues el proceso de incertidumbre sigue estando aún. Muy, muy difícil momento, Toño, en el que, pues yo creo afortunadamente nos toca enfrentar esta realidad. Y digo afortunadamente porque, pues va para la historia. En, en ningún momento del, del calendario escolar se había presentado una circunstancia tan compleja. ¿No? Y bueno, pues aquí estamos para todos los que nos escuchan, en otro momento que consultan por allí el YouTube. Estamos en este programa abierto. Es un programa desde, desde la realidad, desde el momento en que se generan las situaciones. Estamos convencidos que las situaciones no es muy fácil tener un programa, un proyecto, una planeación y decir que esa planeación nos va a salir tal cual nosotros la tenemos programada. Porque el hecho de enfrentarnos a situaciones de incertidumbre, pues no es lo mismo que si fueras a moler maíz, por ejemplo, ponerlo en una máquina y triturarlo. Todavía allí llevamos el riesgo que la máquina tenga alguna falla y el proceso no salga. Más con esto. Mucho menos aquí, Toño, eso que tenemos Sí, planeado se nos puede alterar. Y allí es donde hay también una discusión amplia, porque dicen unas personas las cosas no son tan racionales, no son tan apegadas al método científico como muchos creemos. Pero bueno, este es un programa de opinión, un programa de crítica, de análisis, sin, este, sin represión, sin coartar la libertad de expresión. Y pues vamos al primer punto, Toño, que comentábamos. Decimos que es uno de los puntos muy complejos en el que se encuentra. Tenemos un año, casi medio, pues que las clases presenciales se suspendieron y fueron a distancia. Hoy, bien lo mencionas, las autoridades ya dispusieron que las clases son presenciales. De manera acrítica, de manera sumisa, de manera vergonzosa, el CENTE asume esa, esa indicación. Yo creo que la tarea que está construyendo el magisterio es de qué manera llega a las aulas, Toño. Porque la autoridad ya salió a decir a la radio, a la televisión, que ya tiene los protocolos, que en las escuelas deben tener, fíjate, dice, deben tener los,
materiales necesarios para esos protocolos, y cuando le preguntan, y, y ya están en condiciones las escuelas, dice, sí, ya los padres de familia y los maestros están trabajando en ello. Y ciertamente, los padres de familia y los maestros han asumido la tarea de manera responsable, pero de manera incierta, de manera, muy, con muchas penurias, porque las escuelas no tienen recursos, Toño. Ninguna escuela, Exactamente. ni de recursos materiales de higiene, ni materiales de reposición para componer bancas, sillas, pisos, ventanas, porque debe estar todo eso. Sí, las condiciones deben de darse, Ajá. Y pero la pues autoridad vamos, nada más lanza la orden. exactamente. Sí, vamos un Entonces, poquito más a la realidad, ¿no? sí, exacto. Yo como maestro, Ujú, pues no me va a quedar opción más de que decirle, ¿sabe qué? Véngase con este material, tráigase toallitas, ujú, desinfectantes, tráigase su gel, mm, pues para el momento de que tenga que comer, puesto que se pide que no se va a comer fuera, profe, ajá, que va a ser dentro del aula. dentro del aula. Entonces, pues sí son detallitos que, como va a estar uno ahí, pues tienes que buscar las condiciones y como bien acertadamente lo está mencionando, ¿no? Pues va a terminar que siendo el padre de familia Sí. quien lleve esos materiales. Ahora, el aseo, sí, sí disponemos de algo, pero pues, ¿para cuánto tiempo? Una escuela grande, yo me imagino que va a ser, Ujú, se me hace mucho una semana, pero póngale que fuera la semana y luego, pues ya sí, no va a quedar de otra más de que decirle, ¿saben qué? Pues cada quien venga con este tipo de material, cloro, ujú, los trapeadores que estén en condiciones para dar trapeada al piso de forma constante, ujú. franelas para las bancas, mm, pues todo lo que se vaya ocupando y no va a haber de otra más de que, pues, ¿de dónde va a salir? Ándale, ahí está la carga, pues, al padre de familia. Sí, va a ser de ahí. Ve de qué manera tan irresponsable. O sea, no decimos que no hay que regresar a clases. Ok, se dice que hay que regresar y que hay que prever que las condiciones estén favorables. Yo creo que en eso nadie reñimos. Bueno, pero ¿qué estás aportando, autoridad? Es lo que le cuestionamos a la autoridad. O sea, no se trata de tener una lengua tan grande, salir a la radio y a la televisión y decir, porque hay gente que te dice que hasta ya llevó los recursos, que ya están ahí, cuando sabemos los maestros que eso no es cierto. No, pues no. Si ni los libros de texto están, profe, que es de lo que, Ándale, o sea, ¿cómo hacer, cómo es tan difícil? Uno queda pues sin palabras para poder decir, caramba, una autoridad tan irresponsable para poder hacer este tipo de acciones. De esa forma, pues. Ahora, ¿quién va a asumir la responsabilidad, Toño? La responsabilidad de, de una contagio. O sea, sabemos que están las instituciones de salud, lo que siempre ha existido, pero para decir, para este momento emergente, ¿qué tiene la autoridad? pues la verdad, salió por ahí un audio, bueno, a nosotros nos llegó por medio de audio de unas preguntas que le hacían a nuestra secretaria de aquí del estado de Zacatecas, a Lula. Ujú, Entonces ella comentaba de que pues ya se reunió con el sector salud, ujú, mencionando de que pues que no hay de otra más de que lo fundamental es la distancia, o sea, la sana distancia, que es lo principal que se debe de ujú. acatar. Sí, Y pues sí, estamos de acuerdo, ¿no?
pero pues volvemos a lo mismo. ¿De qué forma vas a garantizar esa sana distancia cuando que la población de atender, pues pensemos, por ejemplo, la secundaria uno, profe, Ujú, donde tiene 2 turnos, fíjese, 2 turnos, ¿eh? sí, Y pues póngale que cada turno pues atienda de perdido unos 15 grupos. sí, Entonces llega a darse un contagio, uno, pensemos en uno. ujú, En uno de los 2 turnos, entonces eso deja, mm, pues deja el microbio en ese espacio, y luego sí, ¿qué va a hacer? ¿Se va a cerrar los 2 turnos? no, hombres, O sea, ¿cuánta gente está involucrada en eso, no? sí, qué cosa tan difícil, pues, de Sí, sí, cómo sí. cómo hacer efectiva esa sana distancia, Toño, es lo que estás comentando, ¿ah? Y Sí. cierto, en la escuela, ¿cómo, Toño? Oh, pues Bueno, los niños son sociables, hablaste de profe. la secundaria tiene no vayamos a los 50, Toño, que tenga 40 alumnos, un salón, Por pero cada salón. tienen 50, ¿eh? Unos tienen los 50. Póngale, Ahí, ahora va a citar a 20. ajá, 20 en el espacio de un salón, pues se me ujú, hace muy, muy reducido como para que se conserve esa distancia. sí, y los vas a tener sentados porque dices tú, no van a salir a lonchar. Los tiempos, estoy suponiendo, en la escuela son en la secundaria son módulos por tiempo, Sí, por horas, por tiempo de... por horas, por decirle lo que le llamamos horas. Entonces, ahí hay más movilidad, pero suponiendo, ¿cuántos cambios va a haber? 2 mínimo, pero no lo son, Toño, No, son porque más. ¿cuántas materias tienen en secundaria? Mínimo 8, 8 materias. Entonces, hay más movimiento. ¿Cómo lo van a controlar? Bueno, pienso que ya deben tener una estrategia, pero aquí el punto es cómo mantener esa distancia y esa no aglomeración. Ahora, hay un maestro que atiende aproximadamente, no vayamos tan lejos, pero de 5 a 6 grupos sí los atiende, Toño, Sí, en secundaria, un solo maestro. Este, ¿Quiénes se van a mover? ¿Los alumnos o el maestro? Pienso que para evitar la movilidad en secundaria va a ser el maestro, el que se va a mover de un salón a otro, para que no haya ese cruce de alumnos ujú. de un salón a otro. Entonces, por ahí pudiera estar. Pero se vuelve más difícil el momento de la clase, Toño, porque ¿cuántos alumnos sí van a asistir? ¿Y cuántos alumnos no van a asistir por Y precaución familiar? esa es la pregunta que mantenemos en el aire todavía quienes estamos frente a grupo. Ajá, En el sentido de que, pues tiene derecho, ¿no? Tiene sí, derecho, o sea, su derecho a la educación, pues es innegable. Sin sí, embargo, pues aquí también vamos viendo que, pues si es de forma vertical, de que pues se regresa y se regresa, pues total regresamos, ¿no? Y si tú como maestro estás atendiendo una jornada de 5 o 6 horas, mm, más aparte lo que dediques a planeación, a revisión de trabajos, ¿no? ujú, ¿De qué forma vas a hacerle para estar atendiendo a aquellos que decidieron por su propia seguridad decir no voy? ajá, Pensemos, pensemos de un grupo de unos 32, 33 niños, que 5, y no por irresponsables, por el contrario, creo que irresponsables en ese sentido, sí, decidieron, me voy a esperar hasta que yo vea que las cosas por lo menos se van calmando.
o Ajá, sea, que hay menos contagios. sí, Entonces, ¿de qué manera vas a tú a hacerlo? Digo, porque desde ahorita se está planteando un diagnóstico ya elaborado, que ya está preparado por allá desde México, y sí, pues que de alguna manera también cuestionamos, ¿no? Diciendo, bueno, y pues eso consideran ellos y lo que uno que considera que, o ey, sea, en términos de contenidos, de lo que tú quieres observar de los niños. Pero bueno, es de matemáticas y de español nada más, las preguntas. Este diagnóstico tienes que decidir si la forma de aplicarse. Es decir, le puedes proyectar al grupo por medio de una proyección pues en un proyector, las preguntas y ellos tienen su hoja de respuesta. Te dan las hojas de respuesta, tú las capturas y ya se las mandas a la autoridad y de esa forma se va escalonando. Esa es una posibilidad. La otra es que lo hagan en físico, se lo imprimes y contestan, le van leyendo cada uno, van contestando en su hoja de respuesta. Y por último sería completamente en línea. Pues sí, como escuela decidimos nosotros, pues que es algo mejor que lo lean en físico, ¿no? Puesto que ahí atiende al ritmo de cada niño. sí. Pero bueno, yo les cuestionaba, está bien, y aquel que decida no voy, ¿de qué forma se le va a evaluar? ¿Y cómo le dices que es gente irresponsable? No, no, por el contrario, puede ser hasta más Cuando está responsable. está buscando ser responsable con su vida y con los que están alrededor de él. Después de que se acaba la vida, Toño, no hay nada. No, pues no, lo Entonces, básico, fíjate, las últimas palabras que dice el presidente hoy todavía me parece que por la mañana. Dice, hay que asumir riesgos. pues sí, pero vaya tipo de riesgos. Yo creo, ándale, va de riesgos a riesgos. Y por apresurarnos, ojalá y no tengamos que estar lamentando situaciones. Pues sí, sí, ojalá y que, pues que Entonces, de se le forma, amplía ¿sí? el trabajo al docente, porque ya dijimos, este, los que van hay que atenderlos presencial. Los alumnos que no van a ir por vulnerabilidad, ahí tienes otro campo de acción que cubrir, Toño, pero también hay una franja de alumnos, a lo mejor que no pueden, llamémosle que no pueden, pero vámonos a lo más fuerte, irresponsables. Y no los niños, porque finalmente los niños no pueden tomar la última palabra en la escuela. Es decir, si el papá los lleva, van a ir. Si el papá no los lleva, no van a ir. Por todas las circunstancias. Seguridad al circular, tiempo para llevarlos, tiempo para recogerlos, unos hasta el lonche. Entonces, ahí están esos otros dos grupos. Los que no van a ir porque son vulnerables y los que no van por cierto grado de irresponsabilidad del papá o porque definitivamente el papá no tiene el tiempo para llevarlo. Porque hay que ver qué tiene organizado cada escuela. Es decir, qué días. ¿Va a ser toda la semana? ¿Va a ser todo el horario? ¿Van a ser todos los niños? Creemos que no. No, pues hasta ahorita lo que se tiene es que no. Ándale, yo escuché, para el nivel primaria, los más que se van a atender son 10 niños. Estoy entendiendo que esos niños pudiesen ser un día y el resto puede ser otro día. O puede ser 2 horas, 2 horas y media, y el resto de tiempo y de alumnos en un segundo momento. Entonces, pues, ahí está la disyuntiva. No, Sí, no ha sido nada sencillo estar construyendo
esta propuesta o hacerle frente a esta realidad, llamémosle así, enfrentar la realidad que nos está poniendo la vida en cuanto a la salud y que impacta en todas las actividades humanas. Y bueno, en este sentido, pues la educación tiene un gran reto. No podemos decirle a los profes, pues bendición y Dios que los ayude. Ojalá y les vaya bien, porque con eso no se resuelven las cosas, Tony. No vamos a hacer lo que la iglesia luego pregona por ahí, que no resuelve nada. Desde aquí sí lo decimos. Pero bueno, finalmente la iglesia hace su función allá. Aquí la autoridad es la que debe estar calculando toda esta serie de situaciones que se están presentando. Pero hubiese otro, hay otro, lo hay. A ver, ¿cuáles son las condiciones de los padres de familia para llegar a la escuela con sus niños? Es decir, ¿cuántos sí tienen posibilidad de comprar los materiales? Que habría que tener mucho cuidado ahorita los maestros de no, yo creo que todo el tiempo debería haber sido, no hacer un gasto tan oneroso Ujú. para poder estar asistiendo a las clases. Es decir, que sean los materiales indispensables para la actividad escolar, indispensable, para poder sortear. Fíjate, ya tenemos en la realidad una franja de niños que no tienen papá o mamá, porque la realidad de la salud se los terminó, pues murieron. Es una realidad, Toño. A eso agrégale la franja de huérfanos que tenemos por cuestiones de violencia, que me parece que es todavía más elevado, Toño. Sí, estamos fuerte. Está más fuerte esa, la muerte de padres de familia por cuestiones de violencia que la propia COVID. Cierto, hemos entendido que hay una desestabilidad emocional y que tenemos que enfrentar como docentes ese aspecto primero. ¿Cómo vamos a darle confianza, a darle seguridad? Afecto va a ser muy difícil, Toño. No, Solamente el que llegue por la palabra. Tú sabes que tenemos prohibido el saludo, el abrazo, el beso, no, por la cercanía, pues no, la cercanía. exactamente. ¿Y Entonces, cómo vas a detener a los niños, Toño, cuando lleguen? Porque va a haber esa euforia, sí, hasta el del reencuentro con sus compañeros, el gusto de llegar a su escuela, la emoción de ver a su maestro, a su maestra. pues los niños tienden a correr y abrazar, profe. Exacto, exacto, Toño. Y pues esto es una reacción ¿Eh? Tan más humana que y tan algo natural. pensado, natural. Ajá, Son sí, espontáneos ellos. exacto. Sí, 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 se nos viene un poquito Pero difícil. bueno, ojalá y tengamos la tingencia todos los maestros de tener cordura, tener mucha organización, mucho orden. Muy difícil en los niños, por naturaleza son inquietos, ellos se mueven de un lado a otro, es como gastan esa energía tremenda que tienen, pero pues bueno, yo me llamó mucho la atención, dice, hay que estar en clases, tienen que estar en su lugar, no tienen que moverse. Ah, caray, pues vaya que no es sencillo. Sí, No sí, vamos está a llevar difícil. un robot ahí. No, no, para un niño sí, para uno es difícil, profe. Sí, Uno mismo es difícil mantenerte por cierta cantidad de tiempo en un solo espacio. sí, Ahora, para un niño que tiene más energía, exacto. No, pues ahí sí, va a estar el reto. sí, ahí está el reto. Y bueno, pues vamos a hacer lo posible, Toño, de la próxima semana, contactar por ahí a alguno de los maestros que nos platiquen, unos dos, tres maestros, cómo les va en su inicio a clases. Ojalá y alguien se Sí, anime a compartir la experiencia
de cómo se ha sentido en este retorno a clases, en todos los aspectos, ¿verdad? Cómo se siente con sus compañeros, cómo encontró la escuela, cómo inició las actividades escolares con sus alumnos, cómo andan los alumnos en la parte emocional, en la parte académica, en la parte afectiva, cómo está la asistencia, qué opinan los padres de familia, tantas preguntas que nos quedan ahí que bueno, pues solamente la realidad nos va a ir diciendo y nos va a ir dando las respuestas reales, Toño. Lo demás, pues es valoración, es análisis, es especulación. Hasta allá llegamos. Y pues bueno, Toño, salvo otro comentario que tengas por ahí. No, pues yo creo que por lo pronto es todo, profe. No sé si usted quiere agregar algún aspecto más. No, pues la disposición está dada por el presidente. La señora Delfina Gómez, pobrecita, pues no, nada más asume. Qué pena. Yo digo que hay que ver uno hasta sus capacidades, Toño. Si yo puedo desempeñar un puesto, ok, lo desempeño, pero cuando no, es mejor decir, yo no puedo, que lo haga otra persona. Hay que ser ya en este tiempo ya muy honestos. Igual a la gente ladrona, a la gente violenta, represiva, también hay que decírselo, Toño, ya no encajan en estos tiempos. En la educación ya no. Una jefa de región, qué lástima que retrocedimos. Si no, no quiero ser exagerado, pero 100 años sí lo retrocedimos, Toño, en la región. Una persona que no es capaz de dialogar, que no reconoce al otro. ¿Dónde está la capacidad de diálogo? ¿Dónde está la capacidad de reconocimiento del otro? No, pues no. Pues Quedamos muy lejos. para un puesto de ese tipo tiene que tener cierta capacidad de liderazgo, cierto, Sí, o sea, una autoridad en sentido amplio. liderada, no Ajá. autoritaria, sino, pues qué caso tiene, ¿no? Pues a Fíjate, cualquiera puedes poner ahí. fíjate qué lástima, Toño, cuando se decía que era una maestra que venía egresada pues de una escuela que te da valores, te da principios pedagógicos y de humanismo, la UPN, y hasta estaba coordinando unos diplomados. Pero oye, cuando su medio, su herramienta es solamente la represión, pues da vergüenza y dan pena. Pues que, Ojalá que termine su periodo y que le vaya bien, que vaya allá a los rincones de las mazmorras donde nunca debió haber salido, porque dio lástima su gestión. Ella puede decir lo que sea, pero en la región Fresnillo deja una estela de represión y de sumisión solamente, y que se plegó a la reforma peñanietista. Se dedicó a obedecer. Esas personas son acríticas, son repetidoras, nada más. Pues no ahí más nos quedamos, reproducir. Toño. En este Pues sí, inicio a profe. clase estaremos la semana próxima ya valorando esos primeros momentos, a ver qué sucedió. Pues muy bien, profe. Un gusto saludarlo. Gracias, Toño. Que esté bien. Y si gustas, comentamos otro aspecto así, pues poquito, no sé si te parezca algo que estuvo durante la semana, salieron los índices de pobreza, Toño. Y los índices de pobreza pues no dan ni siquiera por decir en alto. Yo creo que tenemos una línea, pero si dijéramos, como lo dicen en salud, que esa línea estuviera achatada, o sea, corriendo igual, que no sube ni baja, pues estaríamos diciendo, pues qué bien, ¿no? Pero desafortunadamente la línea de la pobreza da al incremento. Sí. Si bien es cierto que no es, bueno, es que son 2 años, Toño. ¿Cómo andaríamos, cómo vamos a andar a los 6 años? Ojalá y sea una llamada de atención de que hay cosas que debe ponérsele más empeño. ¿Cómo combatir la pobreza y la pobreza extrema? Y que eso se soluciona, Toño, únicamente creando fuentes de trabajo. Sí, Y que bueno, desafortunadamente, yo creo la que pandemia.
Sí, exactamente es lo que le iba a decir. Cuando una Sí, enfermedad ataca, pensemos en un organismo, pues obviamente la parte más sensible, o sea, llega al organismo más sensible, vamos. Y en este sí, caso, pensando en la sociedad como organismo completo, pues ahora sí que los más pobres serían la parte más sensible. Y, sí, y ahí es donde topa, es donde va, es el colchón que viene, o sea, todo lo que viene aplastando es donde va a topar, es el piso. sí, ajá. Y pues se vuelve triste, puesto que, pues desafortunadamente es mucha la gente que están en condiciones de ese Sí, tipo. fíjate, Cuando hay despidos, ¿a quién se despide? eh, Pues el que tiene el puesto más, más abajo. ¿Y a dónde sí, va? ¿A dónde va si en otro lugar está pasando lo mismo? Sí, desafortunadamente sí hay muchos casos, profe. sí, fíjate que se convierte en una situación social muy desesperante, ¿Sabes? Si tenga que ver donde, con la delincuencia, que también se ha disparado muy ándale, fuerte. o sea, el rebote hacia dónde da, hacia la extensión de la delincuencia, efectivamente, Tony. Y las pobres familias, pues, algo hacen para poder buscar el alimento. O sea, es vergonzante que tengamos en México y en el mundo un rango de pobreza muy grande cuando hay un desarrollo enorme de la ciencia y de la tecnología, cuando el hombre tiene la capacidad para producir los alimentos que requiere y eso y más, a lo doble. Pero quiere, Pues, entonces, ¿qué quiere decir? Que el modelo encaminado hacia la economía no es social, no es comunitaria. pues fíjese, no vamos lejos, profe. La semana pasada leí en el periódico Sí, respecto a la extracción de minerales de aquí del estado de Zacatecas, mucho tiene que ver Fresnillo, sí, donde aumentó, creo que aumentó pues cerca del 200%, hablando de la plata. El oro, no me acuerdo si fue un 80%, no tengo por aquí el periódico, pero o sea, todos fueron aumentando. todo a la alza. Sí, Fíjate, pero aquí la cuestión es esta, ¿no? Bueno, si se aumentó esa extracción de estos minerales y es de ujú, aquí, de esta tierra, ¿en qué sentido está impactando al pueblo? ¿Qué tanto le está beneficiando ese aumento, puesto que son ellos quienes están trabajándolo? ¿eh? Y sí, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Sí, fíjate que cómo esa es la pregunta que todos nos hacemos. A ver, es que lo que se produce debe tener impacto en el bienestar de la familia, pero no hay esa relación. Yo me da pena, pudiera decir me da coraje, pero pues, ¿qué ganas con que te dé coraje? Cuando los locutores de las difusoras de Fresnillo y las televisoras de Fresnillo siguen hablando de eso y luego dicen, no, pues es que no las dejan crecer. ¿Crecer en qué sentido? Pues si están instaladas y están haciendo una producción tan enorme que no se ve reflejado. O sea, ahí es donde no tiene sentido. Yo no le veo sentido a que haya un gran desarrollo científico y tecnológico y que unas empresas dicen ser muy eficientes porque utilizan toda la tecnología, pero ese beneficio no se ve reflejado en los humanos. No No. sé si te hayas dado vuelta, Toño, una vuelta por las últimas transnacionales que están. Compara precios, ve su sistema de organización, es decir, hasta cuántas personas trabajan ahí. Y allí nos vamos a dar cuenta, pues, que sí, hay un gran desarrollo, pero ese desarrollo es muy cuestionado, porque nada más es para unos cuantos, para unos pocos. Sí. Y lo peor, Toño, costos, los costos
háblate tú en lo esencial, ropa, calzado, alimentos. Lo demás, pues, es superfluo. Cada quien puede disponer de él si puede costeárselo. Pero si hablamos de ropa, calzado y alimentos, pues eso, cualquier persona lo va a querer requerir en el día a día. Pero vaya qué costos hay, Tony. Uno se queda sorprendido. Entonces, tampoco es muy real que te viene a beneficiar la economía de la región o la No, pues economía no. de la familia. Viene a llevarse las grandes ganancias, pero no a que eso impacte en los precios menores, porque los precios están más altos. Chécalo en esos que te digo, en tiendas transnacionales que están las últimas. Si quieres las mencionamos, pero ahí está Walmart, está Sam's, está Liverpool, Home Depot, todo ese tipo de tiendas que tienen los precios, ¡ay, jole! Dices, ¿cómo? ¿Con qué lo compras, Toño? O sea, luego tú te vas a comparar el número de personas que gana el salario mínimo. ¿Cuáles son? Entonces, un gran número con un sueldo muy pequeño, que no les alcanza, yo creo que ni para comprar una camisa o un pantalón de esos comercios. Entonces, ojo, esto lo mencionamos de manera general para que pues tengamos poquito de conciencia de qué requerimos. Nosotros al comprar un producto, requerimos el valor del producto para usarlo o para traer fashion, lujo en tu cuerpo, Toño. Yo Sí, creo no, pues que, ahorita el uso es el principal. Bueno, pienso que debería de ser ahorita, exacto, porque pues de otra manera lo único que estás haciendo es promover una marca, una etiqueta, una etiqueta, y que dónde está produciéndose, pues al menos aquí no se ha escuchado que se produzca ¿no? diferentes tipos de marcas que luego, pues sí los encuentras en esos tipos de negocios, ¿verdad? Sí, Pero vaya el precio que vas a ir a encontrarlos. sí, pues tienes que trabajar. Terminamos con esto el comentario, Toño. El impacto social de esos trabajadores. Mira, los mineros, ¿cuánto tiempo van a durar trabajando en la mina, Toño? Están explotando a la población más joven. Suponte tú que muchos van a durar buen tiempo porque sienten pues que ahí tienen garantizada una fuente de trabajo. Primer momento, qué bien, pero su sueldo no es bueno, ya lo comentamos, pero su salud, Toño, No, pues y la seguridad social está ajustado a las leyes. Ve qué importante el programa que hacemos, Toño. O sea, y la amplitud. Y eso incluye a los trabajadores de la educación, Toño, porque están como obreros, sí, obreros del ramo académico, que ya sabemos que si no, pues es que yo no voy a hacer productos. No, él va a trabajar las mentes, el pensamiento, el conocimiento. Sí, pero están también nuestros jóvenes que al vuelta del tiempo son adultos y vienen las enfermedades. ¿Cómo hacerle frente? ¿Tienes una seguridad social en salud? ¿Tienes una seguridad social en pensión que te garantice una vejez digna? No decimos de lujos, digna de ser humano, de un trabajador que le aportó a su país en su vida laboral, sus mejores años. no, pues no. Y, y de ahí te nombro, los maestros con qué enfermedades salen, Toño. No, Salen pues el azúcar, enfermos de la mente, de la garganta, del oído y del estado emocional. sí.
y comprobadito, Toño. Los mineros, ¿cómo van a salir de su sistema respiratorio? No, pues salen perjudicados, profe. Es más, Perjudicados. muchos prácticamente ahí quedan. O sea, Sí. bueno, lejos de los accidentes, ¿no? No solo el Ujú. accidente en sí, sino que es tanto lo que vas absorbiendo que te enferma, ya cuando sales a un hospital. Sí. Y pues de eso de la El pensión, pues pulmón, no, el riñón sale desgastado, sí, Toño. sí, sí, Y hasta la vista se acaban. se acaba. Ey. Pero bueno, pues nosotros nuestro llamado es que la gente sea consciente, vea qué está sucediendo en sus horarios de trabajo, Toño. Fíjate, otro aspecto terrible. Los maestros lo sintieron en toda la pandemia. Cuando eran trabajadores de su jornada, les quedaba un tiempecito para atender a la familia, Toño. Pero llega COVID y le consume el tiempo por estar atendiendo las cuestiones escolares de su trabajo. Porque era un maestro de tiempo completo, de trabajo, pero no de sueldo. ¿A quién descuidaste? ¿A quién descuidó ese trabajador, Toño? Aparte de ser trabajador, es La padre de familia. familia. Sí, Y eso sucede con todos los trabajadores de las empresas. Hoy ya no ven a sus hijos. ¿Aguantarán ese ritmo de trabajo, Toño? fíjese que ahorita que está comentando esta situación, me quedó muy presente cuando leía de las primeras reuniones que se hacían en torno pues a los derechos de la mujer, ¿verdad? Por ahí se hablaba de que la mujer iba a trabajar Sí. y uno de los argumentos que daban en contra decía, no, pues es que nos vamos a quedar sin madres y pues va uno viendo ahorita lo que sucede y ves que se ve forzada la pareja a salir a trabajar, papá y mamá, Sí. resulta de que los que están atendiendo son los abuelos. Y me Ajá. quedo pensando cómo tenía razón en ese sentido de que se iba a quedar sin madre, o sea, como que de momento lo ves y sale descabellado, ¿verdad? Ujú. Pero sí, o sea, veamos ahorita cómo están las cosas así, profe. Sí. Una pareja por ahí, ya que tenga dos de familia o tres, y la mayoría se van a trabajar y cuando no son mamás solteras, que están los dos, se quedan con los abuelos, ya sea de uno o del otro. Y son Sí. quienes están dando la cara, son quienes están Efectivamente. saliendo por esa educación que se le está dando al niño. Sí. Ahí es lo preocupante para nosotros como educadores. ¿Cuál es el impacto educativo que está teniendo y formativo? Porque se forma con una actitud distinta el sujeto, la persona. ¿Por qué? Porque requiere la presencia del papá y de la mamá más constante. Finalmente tenemos que buscar los recursos para vivir. No decimos que no, pero ya te robaron todo, Toño. Exactamente. Las jornadas ya son, no te miento, las regulares de 12 horas. Y ya hay compañeros en los trabajos que trabajan hasta 14 o más horas. Con la necesidad, si tú quieres, de tener un sueldo más alto. Pero ¿a qué costo? Y ahora vamos a otro comentario, profe. Sí, La necesidad de relajación que ocupa el cuerpo, que ocupa exacto. uno. O sea, me refiero en el sentido de vacacionar, cuando Sí, ya no es tanto por el simple hecho de vacacionar, ¿no? Sino por la necesidad que se tiene de sí, airear, de distraer un poco. sí, Y pues sí, definitivamente sí, sí es necesaria, sí. porque pues de otra manera truenas, Truena, o se truena ve el impactado en cuerpo. la salud, que es lo peor. Vienen los accidentes, Toño. Viene el incremento de la drogadicción y el incremento de las enfermedades. Sí, es el impacto donde Desafortunadamente eso es. Y la pérdida de tu familia, pues lo más triste, Toño. Creyendo que con el hecho de que tienes dinero y le puedes comprar un producto, un objeto
a tu hijo, con eso vas a cubrir ese hueco y no. No, no suple. No, es un impacto terrible, Toño. Es de su trabajo, si sus prestaciones laborales están acordes a la ley, si sus aportaciones que hace y las que debe hacer el patrón están llegando realmente a donde deben llegar, porque es su futuro, Toño, como fondos de pensión, como fondos de salud, etcétera. Eso es lo que tiene que estar cuidando. Y aquí hemos dejado las dirigencias sindicales, Toño, que deben asumir un papel más preponderante, más exigente, de más cuidado, de más compromiso, ya que, bueno, ya nos demostró el CENTE y los actuales dirigentes que son un apéndice. Así esté Juan Botas, Juan Pérez o Juan Clavillazo en el gobierno, ellos van a ser sumisos con el que esté. Entonces, es lo que Fíjate han hecho. qué pena, ¿no? Es como sobreviven, porque nomás les interesa estar ahí, les interesa permanecer en el hueso, ser la burocracia sindical. Entonces, cuando estas gentes pues deben estar viendo qué cambios están generando para que los derechos de los trabajadores no se queden atrás o no se queden fuera. Sí, Y terminamos desafortunadamente. con este comentario, Toño, porque es preocupante la situación del ISTESAC. ¿Quién lo quebró, Toño? Pues fue la autoridad política civil y la dirigencia sindicales. Hicieron un saqueo al grado de tenerlo quebrado. Y pues bueno, tenemos que cobrarles ese costo, pero aquí quien tiene que madurar es la gente, Sí. que diga, es cierto, no deben ser ellos los dirigentes, deben ser otros que nos representen. Hay que cambiar, estar dispuestos a cambiar. Si no, Y pues urge. Ya, o sea, los seguiremos cambios teniendo nada más quejas. se vuelven urgentes. Un comentario también. Sí, digo que esos cambios se vuelven Sí, urgentes dado que pues encontramos gente que definitivamente siempre se le ha pasado en puestos y sí, con la actividad laboral, es decir, en este caso, refiriéndonos a los maestros, no saben del trabajo del maestro, no saben qué condiciones están pasando. Entonces, alguien no, que no se da cuenta de esas condiciones, pues definitivamente, ¿cómo puede abogar por derechos que no, primeramente que a lo sí, mejor ni le interesen, puesto que se ha no, mirado que no, pero también, exacto. pues que no está afrontando directamente. Sí, no, pues ahí nos quedamos con este de día, con esos comentarios, Toño, nada más haciendo una invitación a todos los compañeros maestros, que chequen, por ahí está una encuesta que hace la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para que los padres de familia viertan sus opiniones de manera libre, de manera, no presionados, que cada quien exprese cómo lo ve, cómo lo siente, y bueno, cierto que tenemos de todos modos la alternativa como padres de familia, enviar o no enviar a los niños. Los maestros tienen que estar ya en sus centros de trabajo. Les deseamos que tengan pues un inicio, pues nosotros no utilizamos la palabra éxito, pero utilizamos la palabra que estén bien con sus niños, con sus padres de familia, sus tiempos, sus materiales y que bueno, pero que también no sean sumisos, que si ven que las condiciones no están dadas para iniciar de manera presencial, lo digan, lo expresen y no lo hagan así, lo hagan de manera virtual, de manera seria, de manera responsable. Pero para ello tenemos que hablar con nuestros padres de familia. Sí, ¿Qué opinan? ¿Qué también dicen ellos? Y creo pues que somos los juntos, involucrados más directos. exacto, juntos llevemos este inicio de clases a lo mejor que se pueda y en buena hora a todos. De mi parte, Toño, ¿sería cuánto? Muy bien, profe, pues un gusto.
Pues esperemos comentarios por ahí de quien vea los videos. Sí, Y Toño. pues Fíjate igual que repetimos nuevamente, se sí, aceptan críticas, proposiciones y por ahí se los tomamos en cuenta y aquí los vamos ir mencionando. claro que sí, Toño. Fíjate Bueno, que una palabra así muy de aliento. El último programa que hicimos tiene 58 visitas, Toño. Entonces quiere decir muy que bien. ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. La gente se empieza a interesar y eso es bueno.